Claro, es decir, ¿no? Que lo ideal sería que la inversión privada sea la que genere empleo y obvio, a través de eso reduce la pobreza. Pero al no haber inversión privada en el Ecuador, lo que estamos conversando, ha habido inversión pública, estatal, ha logrado finalmente ese objetivo de reducir un 5%, que es poco todavía. Sí. Ojalá ya no existieran pobres en el país. Claro, digamos, no hay, o sea, sería uno un ciego si dice no, nada de lo que ha hecho el presidente Correa ha favorecido al país. Eso sería una gran mentira, porque él ha manejado decenas de miles de millones de dólares. 8.000 millones de dólares, que no lo manejó ningún gobierno. Que ningún otro gobierno, ¿no? Lo que sucede es que que el gobierno no ha optimizado eso. Esa es la parte que hay que profundizar. O sea, sacarle el máximo provecho a esos dineros. Es decir, invertir más en productividad. La mentalidad del sector público no es la misma mentalidad del sector privado, ¿no? Si tú tienes $1.000 como burócrata y yo tengo $1.000 como empresario, ten tú la certeza que yo esos $1.000 los voy a hacer rendir mucho más de lo que tú harías rendir como burócrata los $1.000, ¿no? Porque el burócrata pues no tiene principios de gerencia. Está gastando el dinero ajeno. Claro, no tiene, digamos, otra mentalidad el burócrata versus el empresario. ¿No? Entonces, esa plata hubiera producido mucho más de la que ha producido, ¿no? La forma como tú analizas las inversiones en el sector privado, los riesgos, los procesos. Yo voy a invertir en esta forma, debo tener este tipo de procesos para hacer las cosas más rápidas, ¿no? O sea, el análisis en sí, el análisis, la toma de decisiones y el manejo de la inversión del sector privado es radicalmente diferente que la del sector público. Sí, porque hay una raíz precisamente que hace ese tipo de diferencia. Guillermo Arosemena, cuando estamos viendo entonces que el presidente ha cumplido ya el primer año de su segundo periodo y restan 3 años más para cumplir este periodo de 4 años y ahí se verá si hay o no reelección. Hay una situación importante, aunque lo mezcle con algo de lo político. El presidente de la República tiene una alta aceptación todavía, supera el 60%, 63%. No quiero hablar sobre la credibilidad, que ha caído a 40% en el presidente. ¿Cómo ver desde el punto de vista económico, y hacer ya un análisis final de esta conversación, Guillermo, entre lo que vimos ayer o lo escuchamos ayer en la presentación del presidente, sobre todo en los aspectos destacables, que es la parte económica, que hubiera sido presentado en 20 minutos, creo yo, con la disculpa del caso, ¿verdad? Pero luego viene el tema de la aceptación. Hay una masa de población, hay un gran número de ecuatorianos que están recibiendo ayuda. Todos los días que vengo en la madrugada acá hasta nuestra oficina, veo aquí en la Plaza Dañín, frente al Banco Nacional de Fomento, ahora vi como 200, 300 personas dándole la vuelta a la manzana, que reciben créditos, el microcrédito. $100, 200, 300, 400 y hasta $600. Ellos están dejando de ser desempleados. Pasan a ser como empresarios, aunque sea informal, pero empresarios. ¿Crees que esto a mediano y largo plazo ayudará a que la economía del Ecuador se sustente, que supere las limitaciones de pobreza que actualmente vivimos? Tú no puedes hacer un país pobre, un país rico, con el empresario informal. Eso no se ha visto en la historia. Y no lo puede ser es porque el empresario informal tiene una cantidad enorme de lagunas, ¿no? Tú tendrías que poner a estos empresarios informales en una capacitación masiva, ¿no? Para que ellos sean buenos administradores de lo que venden. La gran empresa y la mediana empresa son realmente los grandes motores del desarrollo, son los que introducen cambios, son los que reducen costos, son los que hacen que los bienes sean competitivos. Un país, si no es competitivo, no sale adelante. Y para ser competitivo tú tienes que tener elevadas tasas de productividad. Y tú no vas a conseguir la productividad
con la informalidad. Y eso está el ejemplo carísimo. En el campo, después de la reforma agraria, el campo quedó retaseado en centenas de miles de pequeñas parcelas. ¿Por qué crees tú que tenemos una productividad tan baja agrícola? Porque gran parte de la producción ecuatoriana es de pequeñitas parcelas. Minifundos. ¿No? Entonces tú tienes... Ahí no hay el ahorro de la escala, ¿no? La economía. No, pues no tienen dinero para un tractor, no tienen dinero para la maquinaria agrícola, que es lo que en resumidas cuentas hace que tú saques más productos por hectárea. No tienes el dinero para efecto del abono, para el efecto del mantenimiento de las plantaciones. Pero bueno, ¿no? Entonces, ¿tú crees que las medidas que está tomando el gobierno son las que finalmente le dan esa aceptación del 63%? Y que no necesariamente va a ser permanente a largo plazo, que esa inversión, ese negocio informal, no va a ser un sustento para una familia de aquí a 2, 3, 4, 5 años. La proyección entonces no es optimista. Es decir, digamos, me parece bien que se haga lo que tiene que hacerse para efectos de aumentar el número de empresarios, ¿no? Deng Xiaoping, pues una de las tantas frases célebres que él tiene, una de ellas es esa, ¿no? De que el país debería ser un país de empresarios, y no hace mucho el presidente, presidente Correa no hace mucho dijo algo parecido. Pero ¿no? él pensaba, es que también está dentro uno de los ejes de la parte económica, revolución económica de Alianza País. Lo que pensaba el líder chino era que eran grandes corporaciones y que se han ido construyendo así y han ido invadiendo al mundo. Aquí mismo en Ecuador el producto chino va desplazando a tantos otros productos nacionales. Pero acá estamos hablando de la microempresa que ya hablaste, que no hay productividad, la informalidad. Me refiero a eso, es decir, estamos viendo que eso en algún instante no tendrá futuro. O sea, eso va o está ayudando en algo, pero va a llegar un momento dado en que va a haber una especie de un punto de saturación o un tope. Porque ellos van a vender ropa, van a vender ceviches, lo mismo que tradicionalmente lo ha hecho ya otro ecuatoriano. No hay nada nuevo a producción aquí en el país. Ahora, el problema en esto es que el precio del petróleo no va a ser eternamente alto, ¿no? De hecho, el precio del petróleo está como a $70 más bajo de lo que estuvo en su nivel más alto. Llegó a estar como en $150. En los últimos días por el tema de Irak. $150 y ahora anda por 80. ¿No? Entonces el precio del petróleo no va a estar alto eternamente, entre otras cosas por la cantidad de dinero que se está invirtiendo en energías alternativas. ¿No? Ya hay países en Europa en que están sacando con la energía eólica más o menos la misma cantidad de energía que con la energía tradicional vía petróleo, ¿no? Entonces, y hay un descubrimiento, me acabo de enterar ayer que hay laboratorios en Estados Unidos y en España que ya están produciendo petróleo en laboratorio. No, y no solamente eso, ya se comienza a sacar combustible de avión de la grasa de los pollos y los puercos. ¿No? Entonces, todas estas gigantescas inversiones en energías alternativas en 10 años... podrían bajar el precio del petróleo. En 10 años van a estar compitiendo con el petróleo. Es decir, que si no lo sabemos utilizar, invertir adecuadamente... Entonces, en la medida en que se tenga el precio del petróleo elevado, el presidente va a seguir pues dando dádivas, pues, ¿no? Va a dar subsidios, ayudas, y por supuesto él va a seguir manteniendo ese 62%, 60%, pero eso va a tener un límite, o sea, el límite en el tiempo. Para concluir entonces, Guillermo Arosemena, en poquísimas palabras, ya como catedrático, como experto en economía, ¿cómo podrías calificar el informe del presidente en lo económico el día de ayer? Mira, yo diría que ha tenido cosas buenas, porque no hay que negar la inversión en carretera, la inversión en educación, la inversión en salud. Yo, que pertenezco a la Junta de Beneficencia, me parece que fue muy acertado lo que hizo el Seguro Social, que en vista de que sus hospitales son bastante deficientes, llegó a un convenio con la Junta de Beneficencia para que también se atiendan a las personas del Seguro Social en los 4 hospitales, en los 3 hospitales que tiene la Junta, ¿no? Pero lo que a mí sí, digamos, me frustra es que con esas cantidades gigantescas de dinero no se haya hecho más de lo que se pudo haber hecho.
Muy bien, muchas gracias, Guillermo. Vamos al corte comercial y volvemos con más información.